Bienvenidos al cuarto podcast Bubeando Ando de la Asociación Mexicana de Mastología. El día de hoy hablaremos de la evaluación ganglionar de la axila y para esto cuento con tres radiólogas muy reconocidas en la mastología nacional. La doctora Asia Sánchez, radióloga del Centro Médico Siglo XXI, la doctora Lourdes Santos Aragón, médico adscrito al servicio de imagen mamaria del Centro Médico ABC, y la doctora Kitsia Larios, jefa del servicio de imagen mamaria de la Fundación de Cáncer de Mama, mejor conocido como FUCAN. Todos sabemos que la evaluación ganglionar en axila en un cáncer de mama es aproximadamente un 85% de los casos su drenaje, ¿no? Y que esto va a aumentar más en las etapas clínicas. Si tenemos una etapa clínica temprana, en un estadio 1 con un tumor menos de 2 centímetros, la posible afección ganglionar va a ser de un 5 a un 10%. Pero ¿qué pasa? Ese grupo que está entre 2 y 5 centímetros, que clínicamente, pues todos sabemos que la sensibilidad de la exploración física para axila es aproximadamente un 65%. Entonces ustedes juegan un papel fundamental en la evaluación de la axila. Hasta hay médicos o estudios que hablan que pudiéramos hacer la estadificación axilar por estudios de imagen. ¿Qué opina usted, doctora? ¿Cuáles serían los parámetros para yo poder decir que algún ganglio pueda estar afectado? Gracias, doctora, por la invitación y gracias a la Asociación Mexicana, y es un placer estar con las doctoras que son muy brillantes en su área. Efectivamente, la evaluación ganglionar la iniciamos desde que hacemos tamizaje. Sabemos que la mastografía solamente nos puede valorar el nivel 1 de la axila y que realmente los datos por mastografía pueden ser a veces muy inespecíficos. Cuando el ganglio está metastásico es muy evidente. Vamos a encontrar un ganglio denso, con engrosamiento de la piel, de la cortical. Podemos encontrar un ganglio aumentado de volumen, pero cuando tenemos ganglios pequeños que tienen datos inespecíficos, obviamente la evaluación tiene que ser por ultrasonido. Hoy por hoy el ultrasonido sigue siendo la primera herramienta para valorar por imagen la axila. En el ultrasonido podemos valorar los 3 niveles ganglionares, incluso la región supraclavicular y hasta la región del cuello, y va a tener una alta sensibilidad. Claro que va a ser operador dependiente, la sensibilidad del ultrasonido va a variar del 54 hasta el 88%, pero es muy sensible y es muy específico. Podemos tener especificidades del 80 al 89% y, como le digo, doctora, es operador dependiente, pero el ultrasonido nos puede dar desde cambios muy incipientes a nivel de la cortical del ganglio hasta cambios ya con ganglios característicamente malignos. Entonces, ciertamente las guías de la NCCN refieren al ultrasonido como el método ideal para valorar la axila. Tenemos otros métodos de imagen como son la resonancia magnética de mama. Esta resonancia, desafortunadamente, en pocos lugares se hace y poca experiencia se tiene. Sin embargo, también tiene una alta sensibilidad y especificidad. Le puedo decir que la resonancia tiene una sensibilidad incluso mayor que el ultrasonido, tiene hasta el 89% de sensibilidad, pero la especificidad también puede bajar, y puede bajar dependiendo de si el ganglio está inflamado o no, y nos capta o no contraste de forma ávida. Entonces, tenemos esos 3 métodos de estudio. El más aceptado es el ultrasonido. La resonancia, nosotros hacemos mucha resonancia, encontramos que tiene sensibilidades muy parecidas al ultrasonido, pero, por ejemplo, nosotros que somos un hospital oncológico, muchas veces la paciente ya viene biopsiada y los ganglios son reactivos por ese proceso inflamatorio. Entonces, hay que llevarla con cuidado y siempre valorar a la paciente. Tenemos signos radiológicos muy específicos. ¿Cuáles serían esos signos así radiológicos para que cualquiera que de radiología, porque mucho de nuestro público de mastología como socios, que son aproximadamente el 40%, son radiólogos, que tengan bien presente y digan, hey, si está engrosado tantos milímetros con estas características, debo de pensar que ese ganglio está sospechoso a malignidad? Claro. La RCNA, a través de la Asociación Americana de Radiología, ha ya puesto los parámetros. Tenemos 6 tipos de ganglios y hablamos de que de los tipos 4, 5 y 6 ya son sospechosos de malignidad. Cuando tenemos un ganglio que ya tiene cambios en el grosor de la cortical,
Se admite hasta 3 milímetros. Por arriba de los 3 milímetros ya podemos dar un ganglio sospechoso de malignidad. No solamente es esto por ultrasonido. Si yo encuentro un engrosamiento focal de la cortical, es un signo de malignidad. Cuando encuentro un engrosamiento difuso mayor a 3 milímetros con lobulación de la cortical, desplazamiento del hilio graso, ya es sospechoso de malignidad. Y es prácticamente maligno cuando tiene un tipo 6, donde ya ha perdido la morfología del hilio graso. Hay otros signos que de inicio no se refieren en la literatura, pero que siendo nosotros un hospital oncológico encontramos. Cuando ya tiene ruptura de la cápsula, que vemos que el ganglio ahora es de morfología espiculada, ya tiene infiltración al tejido adyacente y que bueno, para fines prácticos son signos que no se mencionan en la literatura porque de inicio una paciente con cáncer, hablando de tamizaje, no esperamos esos encontrar signos. Eso, sí, así es. Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, en mamografía, un ganglio cuya densidad del tejido graso circundante está aumentada, pues seguramente hay infiltración de la misma. Por ultrasonido encontramos esa grasa como ecogénica, como edematosa, seguramente va a estar infiltrada. Y cuando vemos el borde espiculado, también va a estar infiltrado el tejido circundante. Y esto es muy importante porque cuando nosotros hacemos esa evaluación es importante hacer esa correlación. A veces encontramos ese ganglio y entonces el clínico dice, sí, efectivamente tengo un ganglio que ya está fijo al tejido circundante. Okay. Yo en lo personal, con mi super radióloga, la doctora Santos, porque ha salido en todos los podcasts, porque no lo voy a ocultar, o sea, los radiólogos son un pilar fundamental en el cáncer de mama. Cualquier cirujano, oncólogo médico tiene que tener un radiólogo de cabecera contigo, porque si no el cáncer de mama no se puede abordar. Y más si estás con tantas modalidades que tenemos en la actualidad, y más si estás en una etapa temprana, el papel del radiólogo es fundamental para esa evaluación axilar, como nos explicaba la doctora Asia. Pero bueno, ya tengo un ganglio positivo. Lulu, ¿tú qué haces cuando me llamas y me dices, Mili, tengo un ganglio positivo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces yo en lo primero que estoy pensando, ok, esta paciente ya va para quimioterapia neoadyuvante, me lo marcas, ¿qué haces? ¿Qué haces en el día a día? Ok. Cuando ya tenemos una paciente con cáncer de mama, pues es nuestra responsabilidad estadificarla radiológicamente. Con el ultrasonido, como ya lo comentó la doctora Asia, es una herramienta que ha demostrado tener certeza diagnóstica para este fin, siempre y cuando se cumplan las ciertas características. Que sea un ultrasonido que te permite observar todas las áreas y todos los niveles ganglionares, incluyendo la mama, que tengas un transductor lineal de más de 12 MHz y que sea un radiólogo especialista en mama y que tenga experiencia haciendo esto. Si cumples con esto, vas a poder tener menos problemas en la parte que ya nos comentaron de la operación y la dependencia, acorde a estos factores técnicos. Entonces, si tienes un ultrasonido bien hecho, como coloquialmente decimos, si tienes una doctora Asia, una Kisia y una Lulu que te lo hagan, ya estás del otro lado. En el mundo ideal, ¿no? En el mundo ideal. Pero lo comento con las personas que trabajo, con residentes, con técnicos, con médicos que no son radiólogos, pero que se dedican a la oncología. Y lo veo que incluso con compañeros, amigos ultrasonografistas, pues que se involucren y que traten de estar haciendo esta caracterización adecuadamente. ¿Para qué? Para que desde ese momento tú ya le puedas decir al clínico, el tumor mide tanto, está localizado en tal lugar, distancia del pezón, y la axila está de esta manera. Si tú estás viendo un ganglio con francos datos de infiltración en la clasificación radiológica del Colegio Americano de Radiología 4, 5 y 6, ya lo das como positivo. Y lo que comentamos, que en los centros de trabajo ya se tiene estandarizado esta postura. En el momento que el médico dice, que el médico radiólogo da como datos de infiltración a ese ganglio, ya se puede considerar como positivo y obviar una biopsia. Pero eso se hace en consenso. Eso se hace cuando tenemos radiólogas como ustedes, como la doctora Asia, como Kitsia, como tú. O sea, yo en lo particular, me dice a mí, Lulu, tiene el ganglio positivo, no estoy pensando ni siquiera en
en una biopsia de aspiración. O sea, yo ya lo doy por positivo porque los nuevos artículos hablan hasta de un 95% y que los puedes estadificar sin necesidad de llevarlo a ganglio centinela. Pero ese ganglio positivo, yo lo voy a tomar, así tengo un T1, T2, lo más probable, eso va a depender del tipo de inmunohistoquímica, pero lo más probable es que voy a valorar una quimioterapia, ¿sí? ¿Cómo lo marcas? O sea, ¿qué le pones? ¿Clip, carbón activado? En el mismo mundo ideal que estamos hablando. En el mismo mundo ideal que estamos hablando, si estás viendo menos de 3 ganglios, que es lo que hacemos en mi centro, si estamos viendo menos de 3 ganglios, les ponemos un clip. Los pacientes que van a ir a quimioterapia neoadyuvante. Entonces, esos pacientes que van a ir a neo, se clipan los ganglios, se recomienda el clipaje en la corteza, para también evitar la migración, y también cuando disminuyen el tamaño, la localización en la corteza nos asegura más el encontrarlos y poder marcarlos después con un arpón. ¿Y qué tantas experiencia o expertise debes de tener para, supongo que en parte del entrenamiento de radiología mamaria, porque esto no lo hace un radiólogo que no haya hecho el entrenamiento de radiología mamaria, ¿no? ¿Existe un número, por ejemplo, para nosotros decir, podemos hacer ganglio centinela? Al principio te pedían un número de por lo menos 10 para tú decir, puedo hacer ganglio centinela. ¿Existe un número, no? Sí, claro. Las guías de la NSSN lo establecen. Cuando tienes, como dijo la doctora, menos de 3 ganglios, es decir, 1 o 2, bueno, hay que hacer una punción con aguja fina o con aguja de corte, lo refiere a las guías de la NSSN. Te quiero comentar que en el hospital lo hacemos. ¿Por qué? Porque todo se tiene que documentar. Sí, claro. El cirujano no puede tomar una decisión si no se hace, ¿no? Pero si tengo de un radiólogo de mama, nosotros lo seguimos haciendo. Y ¿Aunque sea un tipo 6? Aunque sea un tipo 6, porque, o sea, lo seguimos haciendo por cuestiones de protocolos. Okay. O sea, porque a final de cuentas pues para el entrenamiento de los residentes, no es el entrenamiento, es más bien las guías de práctica clínica. Okay. Los artículos ahorita pueden salir y decir que son lo mejor, pero no son más que las guías las que rigen nuestro quehacer. Claro. Porque cuando el cirujano toma una decisión, tiene que estar avalada esa decisión y decir, bueno, no puede decir, es que el radiólogo me dijo que era metastásico, ¿no? Okay. Sí, necesitas un... Pero aquí en ese mismo aval, y lo entiendo, o sea, si en una guía y lo biopsias, ese no hay ningún problema. Bueno, sí puede haber problemas también para eso. Sí, porque pues tienes la vena axilar y todo. Pero si tienes un ganglio con datos francos de infiltración y estás documentando en tu reporte radiológico que tienes un ganglio con datos francos de infiltración, y es por eso que dependiendo los centros, y así lo marcan, dependiendo los centros se ponen de acuerdo y deciden cómo manejar ese paciente. Claro. Lo que yo les estoy compartiendo es lo que hacemos en mi centro de trabajo. Sí. Y en mi centro de trabajo somos muy... sí, porque tienen que documentar todo, así es, ¿no? Todo se documenta. Porque todo el quehacer de cada especialista tiene que estar avalado, ¿no? Entonces, ciertamente está protocolizado de acuerdo a las guías de la NSSN. ¿no? Entonces, en cuanto a mi centro, pues es así como trabajamos. Todo está protocolizado de acuerdo a las guías. Mientras esas guías no se cambien, pues vamos a seguir haciendo lo que dicen las guías. Y lo que dicen las guías es, ves un ganglio que está francamente metastásico, si clínicamente para ti lo es, está bien porque vas a tomar tu decisión como cirujana. Sí, claro. Pero si clínicamente no es palpable, entonces el radiólogo interviene y toma una VAF. Cuando nosotros tomamos una aguja de corte o un corte del ganglio, cuando los cambios son muy incipientes y que sabemos que puede darnos un resultado negativo, que también lo dice las guías de la NSSN, sea VAF o sea corte, la cuestión es un ganglio que no es palpable y que clínicamente no es sospechoso, entonces interviene el radiólogo y entonces el radiólogo es el que... Doctor, ¿y cuánto debe ser el entrenamiento? O sea, ¿cuántas BAF debe tener un radiólogo de mama o cuántas biopsias de corte para yo decir, lo puede hacer? ¿Existe un número? No sé, yo creo que no estamos organizados todavía. No, pero por ejemplo, esa fue una pregunta así que me surgió a mí, no porque haya leído que existe un número, pero por ejemplo de mastografía existe un número específico, ¿no? De que para tamizaje debe de haber visto 2000 mastografías al año, ¿no? Entonces pensé que podía existir algo así.
Mi pregunta fue curiosidad mía, no he leído nada de eso. Pero sí que tengo un entrenamiento, que ese radiólogo tenga un entrenamiento en intervención mamaria. Sí. O sea, que tenga un entrenamiento en intervención, porque no todos los radiólogos de mama tienen entrenamiento en intervención de mama. Sí, exacto. Eso sí es bien importante. Okay. El requisito es radiólogo de mama, su año en un lugar de alta especialidad, ¿no? Avalado ya sea por la UNAM, ¿no? Sí, y en realidad cuando haces una VAF, aunque picaras la arteria o la vena, pues es una aguja fina, no va a pasar nada. Pero el problema es cuando una de corte, sí. Y pues la verdad es que dentro del nivel 1 vamos a tener 3 grupos. Y el grupo apical, que es el que está más cerca a la vena y a la arteria, pues generalmente es el último en afectarse, ¿no? Generalmente es o el grupo mamario o el escapular y luego va subiendo. Entonces, en realidad, pues sí, requiere de habilidad para el radiólogo para tomar la biopsia, ¿no? Pero las de corte son las que menos se hacen. Sí. Que bueno, también tenemos como mucho... ¿Qué hacen ustedes? Bueno, nosotros ¿Ustedes biopsian todo también? No. ¿Todo ganglio sospechoso? No, la verdad es que nosotros enfocamos pues el trabajo multidisciplinario, si lo vemos positivo por imagen, ya no se toma la biopsia, ¿no? O sea, dejamos la biopsia para aquellos casos que está como un ganglio indeterminado y que puede cambiarle la estadificación a la paciente. Tampoco estamos acostumbrados a marcarlo. La verdad es que hubo un tiempo en el que los estuvimos marcando con carbón y bueno, la axila quedaba negra. ¿Qué tal se me echaba la axila? Sí, horrible. Entonces, en un mundo ideal, ¿no? Deberíamos de ponerles clips, pero también cuánto sube el costo a nuestras pacientes. Nosotros pensándolo desde este lado, que nuestras pacientes son las que tienen que cubrir con todo eso. No, para muchas es difícil. Un clip en la mama. Un clip cuesta 3 veces más que una aguja, 4 veces más que una aguja. Yo lo veo, o sea, yo me dedico a medicina privada nada más. Estoy en el Centro Médico ABC comercial, y lo vemos el día a día. O sea, yo trabajo con Lulu y Lulu me dice, te la marco, o sea, vale tanto, no voy a poder, o sea, no porque no pueda marcarlo, sino que entre la inmunistoquímica, la biopsia, el que no llegaron sin la mastografía, complétale el estudio, que no se ve bien, que hazle una rezo, pues la paciente viene y hay otro problema en la VAF. El problema de los errores, los falsos negativos de la VAF en todos los centros donde he participado en este tipo de biopsia, que pues ya casi no la hago más trucut. El problema de que tengas un buen citólogo, un buen citotecnólogo, que te conserve bien tu biopsia y que te dé un diagnóstico certero y no todos los falsos negativos. Sin duda, en axila, si vas a biopsias con una trucut. Afortunadamente tienes las trucut manuales donde puedes moderar el disparo, el avance. O ya hay pistolas que puedes omitir el avance, que puedes poner los milímetros de cuánto quieres avanzar. Okay. Y sí, o sea, si existe ese radiólogo de mama intervencionista que tienen esa experiencia en biopsiar, pues con una trucut vas a tener un mejor resultado y en muchos casos, incluso obtener la inmunistoquímica de la biopsia del ganglio por medio de trucut. Kitsia, ¿tú en qué casos harías una de corte en el FUCAM? Igual, o sea, yo creo que nuestra conducta es la misma, ¿no? En aquellos que no son tipo masa, ¿no? Aquellos que tienen ese engrosamiento focal o que está la cortical ahí indeterminada es cuando hacemos el trucut. Y yo creo que podemos hablar de eso, ¿no? De esos datos. Nosotros la ventaja que tenemos en el caso de las VAF, y yo creo que también debería de ser en un mundo ideal, yo estuve rotando de parte de la especialidad, estuvimos en un hospital en Milwaukee y tenían siempre ahí al patólogo, siempre para tiroides, para mama. Entonces era perfecto. Nosotros tenemos la ventaja de que patología está en la puerta de al lado. Entonces, hacemos el muestreo, llevamos las laminillas. Obviamente la paciente a lo mejor espera media hora, pero ya se va con si es suficiente, no es suficiente y listo, ¿no? No tenemos que hacerles ese rellamado que aparte implica pues más otro costos. costo. Más costos, sí, más costos. Oye, también creo que sería bueno, aprovechando que te quedaste sin palabras, que podamos especificar aquellos hallazgos radiológicos por ultrasonido de sospecha, ¿sí? Porque yo, en mi centro de trabajo y las residentes doctoras con las que trabajo ya sabemos que somos ultradependientes. Porque nos encanta estar viendo esas minuciosidades de los ganglios que nos diga, tiene este dato de sospecha, ¿no? Pues el engrosamiento más de 3 milímetros, yo siempre les digo,
Hasta los radiólogos generales lo ven. Ay, qué maravilla. El tema es ese engrosamiento focal que no viste si no pusiste en decúbito lateral a la paciente, un poquito oblicua, si no quitaste la bata, si la paciente no alzó bien el brazo, no levantó bien el brazo. Si tiene grasa, bastante grasa en la axila que no puedes comprimir bien, o que no tienes el transductor que te alcance a ver bien esa profundidad y que no alcances a ver ese engrosamiento focal, porque el engrosamiento focal es un dato radiológico de mayor sospecha que el engrosamiento difuso. El engrosamiento focal, la pancita que tiene ese ganglio, el chipote, el chipotito. No sé si en Nicaragua dicen chipote. Sí. Chipote, el chipote, porque tenemos gente que nos escucha de todo Centroamérica. Sí. Entonces, ese chipote, ese es un gran dato de sospecha. Que el hilio vascular esté desplazado. Ok. O sea, que no esté en el centro, que es la grasita del ganglio, ese engrosamiento te haga que el hilio se vaya de un ladito. Lo puedes hacer, lo puedes ver, le pones Doppler y ves cómo los vasitos se están desplazando. Ok. Y el dato de mayor franqueza para malignidad es aquel ganglio que ya no está ovalado, que está redondo, que está hipoecoico y que no ves el hilio graso. No, pues yo creo que ya ahora sí ya le voy a entender a todos los centros. Es que yo creo que, como le decimos siempre a los residentes, ¿no? Tienes que ver todo lo normal primero para poder entender. Para que entonces ahí digas, esto no está dentro de la normalidad. Doctora, esa es como en la evaluación inicial, o sea, la evaluación inicial del paciente que te está llegando, que le está llegando al cirujano y te llama, míramela ahorita, o porfa, va a bajar, o la que llega con su hojita de estudio. Pero ya, ok, ese ganglio estaba positivo, la paciente se va a quimioterapia neoadyuvante o terapia endocrina, lo que decidamos. ¿Cómo sería la evaluación? La paciente, la rutina está como en 6 ciclos. Al cuarto ciclo más o menos evalúas cómo va la respuesta, tanto en mama como en axila. ¿Cómo sería esa evaluación axilar? Sigo haciéndolo con ultra. Están de moda ahora PEM. He visto que me llegan un montón de reportes. Se sugiere un PEM. Resonancias. No, pues el PEM no va a alcanzar a ver todos los niveles ganglionares. ¿Qué le hacemos? Sí alcanza el PEM a ver los niveles ganglionares porque pues al ser un estudio que es multiplanar va a hacer los cortes y los puedes delimitar. La cuestión es que el PEM, no el PET. El PET. El PEM. Es que estaba pensando en el PET. Yo sí. No, sí. el PEM, el PEM, hoy por hoy PET a menos no que sirve. tuviera, es muy raro que lo pidamos de seguimiento, algunos lo hacen, pero la verdad es que para enfermedad local... No. El PEM no sirve. El contrario a lo que luego se comenta que el PEM es para etapificar. Ajá. El PEM etapifica en cuanto a la afectación local, es decir, dentro de la misma mama. Multifocal y multicentricidad. Okay. Pero hablando de afectación regional, que eso es mamaria interna, los 3 niveles axilares, no sirve. ¿Por qué? Porque es como una mastografía. Solamente te ve la mama y el nivel 1 de la axila. No te sirve. Pues el PEM no me sirve, no solo sirve me quedaría para ahí etapificar ultrasonido, ni para valorar. Masto, ya dijimos Y que ya tampoco. le cambiaron el nombre, ¿eh? ¿Cómo se llama? No, mejor sigan, pero le cambiaron el nombre al PEM. Ok. Hoy por hoy ni siquiera podemos aplicar RECIST para hablar de ganglios, a menos que tengamos una etapa avanzada donde los ganglios son metastásicos, donde son medibles, pero hablando de ganglios menores de 1.5 centímetros no podemos aplicar RECIST. Okay. Entonces tenemos que basarnos en el ultrasonido. Y nuevamente recordar la clasificación de la CR. Y si yo tengo un ganglio que está en una forma 6, es decir, pérdida del hilo graso, redondo, todo hipoecoico, pero ya después de los ciclos ya encuentro un tipo 1, pues podemos pensar que tiene respuesta. Entonces, se refiere en el artículo de MD Anderson, por ejemplo, que tiene una sensibilidad de hasta el 56%. Cuando ya tú tienes un ganglio que tiene la morfología normal con una cortical menor de 3, ese ganglio ha respondido. Entonces, nuevamente aplicamos... Perdón que le interrumpa, doctora. Entonces, quiere decir que ahí no me pueden poner, eso es un dato importante, no puedo ponerle RECIST a la evaluación ganglionar. Así es. Pero puedo decir, esto está teniendo respuesta radiológica, ya sea parcial o completa, ¿no? Sí. Y mi caballito de batalla sigue siendo el ultrasonido.
Así es, para la axila. Ok. Sí, porque si aplicamos RECIST para mama, pues sabemos que tienen que ser métodos medibles y el ultrasonido no es medible. Ok. No Sí, puedo sería solo aplicar la RECIST. resonancia. Solo La la resonancia, ok. La resonancia o, por ejemplo, los criterios de HEMCA si te incluyen la mama, la mastografía. ¿Por qué? Porque la mastografía es un método medible, es de rayos X y no es pero la operador. masto no me sirve para valorar ganglios. Entonces, la respuesta de los ganglios axilares siempre tiene que ser por ultrasonido. A veces yo les digo, bueno, es que a final de cuentas la neoadyuvancia es multimodal, porque a lo mejor la mastografía te está diciendo una cosa, lo buscas por ultrasonido, encuentras otra cosa y ves resonancia y valoras la Valoras vascularidad. los tres. Exacto. En siglo XXI tienen RESO, ¿no? Sí, y sí, lo tenemos hacen de desde hace 15 rutina, años. A las pacientes para evaluación de neoadyuvancia. Sí, de hecho, a excepción del tiempo que nos cambiaron el resonador, todas las pacientes están protocolizadas por a través de la unidad funcional, el Comité de Tumores de Mama, y si ya es las pacientes que se van a neoadyuvancia, cuando hay resonancia se tiene que hacer para valorar esa respuesta, por ejemplo. La resonancia prácticamente la utilizamos nosotros en todos los BIRAT 5 o 6, y en las pacientes difíciles para valorar recaída. Jóvenes, ¿no? Así es. O mamas densas. Sí, y lo mejor sería darles ese seguimiento de acuerdo al estudio que tienes basal. Okay. O sea, si tienes la resonancia, si tienes acceso a la resonancia para hacerle una resonancia basal y una resonancia de seguimiento, está muy bien. Pero pues la realidad es de que es el ultrasonido con el que vamos a seguir a esa paciente, porque le vamos a ver todas las características de sospecha y además vas a ver la localización y el número. No, y aparte, pues si lo marcaste, ¿no? Si le pusiste el clip, pues va a estar más fácil para la evaluación, ¿no? Pues sí, o sea, y yo creo que hay echar mano de tanto de la mastografía como el ultrasonido, ¿no? Nosotros, desgraciadamente, no tenemos la oportunidad a lo mejor que tiene Lulú, que tiene la doctora Asia, que ellos tienen resonancia. Nosotros tenemos mastografía contrastada, pero pues bueno, la mastografía contrastada tiene muchos también beneficios, pero no para hacer una evaluación ganglionar, ¿no? Sí, claro, y además las guías de la NSSN son muy claras, dice, ultrasonido, si está la resonancia es opcional. Entonces, creo que lo que todos tenemos como radiólogos es el ultrasonido. Y que debe ser un radiólogo de mama, idealmente. ¿Cuántos radiólogos de mama hay en el país? Son pocos, certificados, ¿no? 620. 620 para todo el país. Para 124 millones. Bueno, saludos a todos los 620 radiólogos que nos escuchan en todo el país y Centroamérica. Tengo otra pregunta. ¿Qué han leído de estos nuevos artículos como el Sound? El artículo que incluyó como 1.413 mujeres, que eran unas que le hacían evaluación de ganglio centinela y otras que la seguían con solo ultrasonido. En pacientes tempranas, ¿no? En etapa temprana. En etapas clínicas tempranas de menos de 2 centímetros, porque dicen, ok, pues de todo esto que hemos platicado estamos hablando de que la ecografía para evaluación de ganglio, pues tiene una alta sensibilidad. Usted nos dijo una sensibilidad de un 88%, que en manos súper expertas y con mucha experiencia puede llegar a una sensibilidad hasta el 90-92%. Entonces, de dejar ese ganglio sin evaluación de la axila. O sea, de no hacer ganglio centinela, de no evaluarlo. ¿Qué opina? Bueno, eso habría que preguntarle al cirujano si no lo va a tocar, ¿no? Sí, claro. Sí, porque sí. Nosotros como radiólogos vamos a reportar lo que encontremos, ¿no? Sí. Entonces, en realidad aquí habría que preguntarle al cirujano, decir, ¿qué le vas a hacer a la axila cuando ya ha respondido? No, es para pacientes ya saliendo de neoadyuvantes. No son neoadyuvantes, son pacientes iniciales. Recién diagnosticadas, etapa temprana, menos de 2 centímetros, axila radiológicamente negativa. O sea, un T1, T2, N0. Yo ahorita me acuerdo de una paciente específica, tú la recuerdas. Se trata en Nueva York, les cuento este caso, pero estuvo bueno. Se trata en Nueva York, buenísimo. 42 años. Y era un tumor de 5 milímetros, un invasor, 5 milímetros, le operan, le hacen la cirugía de conservadora de mama, con radioterapia. Y dan radioterapia, no le hicieron evaluación de ganglio, no le hicieron evaluación ganglionar, 2 años, lo mueven al esposo, se viene para México. Yo creo que era parte de este estudio porque estaba en el Sloan. Y viene a México, va a hacerse a un gabinete muy famoso su mastografía, literal, el ganglio medía 8 milímetros.
Pero tenía engrosamiento pero focal de estaba la cortical. engrosada Focal, era focal el engrosamiento. Era una cosita así, o sea, Ya había estado tratada. No le hicieron no nada le en la hicieron axila. nada en la axila. Pero sin la mama, o sea, tenía En la una mama cirugía conservadora con radioterapia. conservadora, y con en la radiación de axila mama. no Nada. hicieron ganglio centinela. Y la axila Solo era vigilancia. solo era vigilancia por radiología, por imagen, por ecografía. Llega conmigo con este nódulo, le toma Lulu una biopsia, Un trucut. un trucut, y sale, decía, células compatibles con carcinoma metastásico de mama. Eso decía. Entonces mi dilema era, ¿qué hago? Pues y no se tomó el tamoxifeno, porque aparte era receptor hormonal positivo. Pero no decidió la paciente no tomarlo. Sí, Entonces la pregunta ahí era, ¿ese ganglio realmente era recaída o era un ganglio que estaba enfermo desde hace 2 años? Ahí lo que hay que pensar es los estudios iniciales. Los estudios iniciales marcaban que era ganglio negativo. Era ganglio negativo. Pero ¿y Cuando qué la tal paciente- si no lo vieron? Pero no le hicieron ganglio centinela. ¿Qué tal si no la Entonces, pusieron de siempre lado? quedamos con ¿Qué la tal si duda. no fue la que le ¿Qué hizo tal el si- ultrasonido? Exacto, no, ¿Qué tal si no la no. pusieron de lado? Es que me ha pasado. Sí, ¿Qué ¿qué tal tal si no la pusieron de lado y no la dieron? creo que por eso es importante que nuestro quehacer como médicos esté basado en las guías, ¿no? Digo, van a estar saliendo muchos artículos y muchos estudios y no es hasta que los estudios demuestran la utilidad que se cambian las guías, pero las guías dicen muy claramente, o sea, si radiológicamente no hay, es un ganglio centinela, no hay de otra, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante. Yo siempre les digo a mis residentes, en medicina hoy algo está vigente y mañana cambia. Sí, mañana es ¿Por qué? Porque la verdad, mañana es la mentira. Exacto. Porque los estudios pueden tener sesgos, porque los estudios se hicieron a cierta población, porque en ese momento estaba de moda y al día de mañana pasa esto, ¿no? ¿Y qué tal que si lo hubieran hecho el ganglio centinela y sacan? Pues Hicieron, más bien, pero más lo bien tal. ese ganglio estaba normal en un principio. Yo creo que y tuvo una recurrencia yo la verdad axila. Así es. le hice un ganglio centinela, ese ganglio estaba clipado. La verdad es que yo no le hice disección de axila, o sea, no estuvo ahí porque estaba mi dilema, ¿qué le Se hago? marcó O sea, con arpón, se marcó con arpón esa paciente. Y la verdad es que yo estaba en el dilema de que le hago una disección de axila, o sea, tiene 44 años ahora. Mama no tenía recurrencia de nada, era un ganglio nada más. Y le puse doble marcaje con azul patente y tecnesio. Lulu la marcó, le quité el ganglio enfermo y 3 más que pintaron. Y ya, y la lección que yo aprendí de esta paciente fue de una ganglio centinela siempre. A mí me quedó la duda real si ese ganglio estaba enfermo antes. Yo creo que no, porque era apenas 8 milímetros y que el seguimiento por radiología de alguien que sí sabe de lo que está viendo de radiología mamaria es fundamental. Esta paciente, si se va a un gabinete que no tienen experiencia, no lo hubiesen encontrado. O sea, era una cosita, no estaba ni aumentado de tamaño cuando le hice el ganglio centinela. Pero sí, retomando esta paciente, yo creo que... Y rapidito, la supervivencia global y periodo libre de enfermedad de la paciente va a ser la misma si le hubiesen hecho ese ganglio centinela antes, solo le modificó el tiempo. O sea, igual iba a estar bien. Justo Claro, eso te iba a porque decir. O sea, son los efectos secundarios de las terapias, tomando en cuenta una enfermedad temprana y con un tumor menor a 2 centímetros que radiológicamente y clínicamente está negativa esa axila, no dudo que ahí tenga la justificación este estudio de esas 1,400 pacientes, donde están siguiendo a unas nada más con vigilancia y otras con ganglio centinela, ¿no? Muy, muy pequeña, ¿no? O sea, lo que nos recurrió dice los resultados los 8 milímetros del ganglio. No, o sea, en el estudio, ¿no? En el Ah, estudio en la el- recurrencia la fue recurrencia fue 0.4%. 0.4%. De estos 1.400 de pacientes, porque ya está publicado el SAUN, de las 1.413 que incluyeron, solo 0.4% recurrió a axila. Pero más de la mitad de las pacientes se dejaron en vigilancia y solo 200 y pico fueron a ganglio centinela. Y todo, o sea, entonces imagínate todo lo que están en cuidando a estas pacientes en cuanto a esos efectos quirúrgicos del ganglio.
Sí, porque la verdad es que aunque hagamos ganglio centinela, pues todos los hemos visto, Sí, un ligero linfedema, la cicatriz, el poder elevar el brazo, A el veces poder molestia seguirlas, que conlleva, ¿no? el poder La seguirlas, sensibilidad. el poder seguir a esas pacientes. la fibrosis. A veces les duele más el ganglio centinela que lo que la que mama. hizo en mama. Bueno, pues ahora tenemos que esperar los otros dos estudios que están evaluando esto, que es el INSEMA y el Nautilus. Y qué bueno que también estamos comentando esto, porque el seguimiento de aquellas pacientes, no solamente de cirugía conservadora con radioterapia o radioterapia intraoperatoria, sino aquellos pacientes que le hicieron resección axilar, la cicatrización exagerada que tienen algunas pacientes, ya sea por la técnica quirúrgica o la cicatrización natural de la paciente, pues sí también es un reto para el radiólogo dar una adecuada caracterización de esas pacientes. ¿Sí? Y emplear y ayudarse de los métodos, ¿no? No solo de la mastografía y el ultrasonido, sino obviar una mastografía con contraste y no olvidarse de la utilidad de la resonancia magnética en estas pacientes posquirúrgicas, ¿no? Que a veces en algunos casos se dificultan darles el seguimiento. Y esto de... Creo que ahí la resonancia sí es muy importante, ¿no? Porque es un estudio multiplanar, te valora todo y te diferencia muy bien entre cicatrices y recaídas. Y la axila es muy buena para ser valorada por la resonancia. Sí, en esos casos de difícil cicatrización. Difícil cicatrización. Pero entonces lo ideal sería, por ejemplo, nosotros que no lo tenemos, buscar que la paciente No, un ultra, o sea, el ultrasonido, que tengas un ultra de alta resolución, un pero luego así transductor. pasa, está todo perfecto, un super equipo, la doctora hace haciéndolo, la doctora y Kiki, resulta la que... Entonces le pides a alguien que le haga una y resonancia sales magnética. corriendo como pollo sin cabeza a buscar a otra compañera para ver qué No, que qué no está pasa. mal decir, ¿no? Yo creo que el trabajo en equipo es lo más importante. Lo que siempre se repite, ¿no? Y el trabajo multidisciplinario, o sea, estar con el patólogo, estar con el cirujano, yo creo que también eso es importante para la Y yo paciente. creo que sí es, a veces nos asustamos y dicen, ay, resonancia. En realidad son muy pocas las pacientes que realmente lo requieren, ¿no? La mayoría de las cosas las podemos resolver por mastografía, ultrasonido, ¿no? Y más en lugares donde ya se tiene la experiencia. Sí, cuando hay duda, bueno, pues cuántas pacientes pueden ser en realidad, son muy pocas, ¿no? Sí, Las que requieran perder una miedo para sí, o sea, ser muy concluyentes en el estudio que estás haciendo, o sea, la masto, el ultra y la resonancia. Nosotros sí hacemos mucha resonancia. Y la resonancia es un método de utilidad no solamente para estadificación local de la enfermedad, sino también para esos seguimientos que nos estás comentando y de incluso ver ahí el clipcito en ese ganglio que dejaste y decir, mira cómo respondió, ¿no? Salvo que le hagas un buen ultrasonido, ¿no? Entonces ocupar todas las herramientas que tienes y estar seguro del diagnóstico que estás dando. Y por ejemplo, en esas pacientes que tenemos que en cáncer no le encuentras nada en la mama, tiene un ganglio. O sea, ¿qué... ¿Oculto? ¿Cáncer oculto? Estoy pensando en un cáncer de mama oculto. ¿Qué características de ganglionar o de ecografía en el ganglio puede diferenciarme entre un infiltrante o otra histología? Porque en axila te lo puede dar el linfoma, leucemias, todo. Pero yo Hay creo que la criterios, clínica muy, ¿Hay unos criterios sí, específicos? Claro. Por ejemplo, la ACR dice, si tú encuentras solo una axila, estúdialo y dalo como BRAF 4 porque estás en tamizaje y ese ganglio puede ser metastásico de la mama. Si tú encuentras las dos regiones axilares afectadas, lo más seguro es que sea algo sistémico y efectivamente, entonces, ves ganglios bilaterales, no hay nada en mama, entonces das las opciones de qué puede ser, que te puede ser una enfermedad sistémica, un lupus, una artritis, ¿no? Tenemos pacientes con artritis donde tienen unos ganglios increíbles cuando están descontroladas, ¿no? Entonces, ese es un criterio. Y el otro es, no encontraste nada en mastografía, en ultrasonido, biopsias el ganglio, te da positivo para malignidad y hazle resonancia en busca del primario. Entonces, en realidad quien nos da la pauta es la mastografía de tamizaje. Cuando encuentras un ganglio afectado, ¿qué es lo que debes hacer? Y eso es bien importante tenerlo claro. ¿Por qué? A veces el radiólogo solo lo concluye como ganglio sospechoso, BRAF 4 o biopsia. Creo que ahí sí es importante poner cuál es el protocolo. Realizar ultrasonido en búsqueda de primario de la mama o en caso negativo. O darlo BRAF 0, ¿no? Para que le hagan un estudio complementario. No.
No, ahí aplicas a BIRATS 4 y como dice la doctora, decirle qué se va a hacer. Ok. Sí, eso es bien importante porque cuántas pacientes dicen, ay, y luego le tocó a alguien que no le hizo bien la biopsia y pues, dice, ya no era oculto, ya llega cuando ya está. Y un BIRATS 0 lo dejan. Ay, Mili, también es importante que yo creo que en esos casos sí especificar que sea con un TrueCut. Porque igual si hacemos una BAF, pues de nada les va a servir, ¿no? No, claro, pues no, porque no vas a tener nada de patología. Sí, tiene que ser para el histológico. Entonces, creo que también ese es nuestro papel, como dice la doctora, ¿no? O sea, es una conducta, nosotros somos médicos, ¿no? Poner en la conducta, ser específicos, cómo biopsiar, qué biopsiar, en qué momento hacerlo, ¿no? Para que el oncólogo, el ginecólogo tenga esa pauta para poder... Y está totalmente avalado, o sea, el que pongas qué tipo de biopsia, o sea, el Colegio Americano de Radiología te sugiere poner qué tipo de biopsia estás sugiriendo, en dónde estás pensando que se debe de biopsiar, y no nada más dejarlo abierto para la interpretación del quirúrgico, sino ser específico, porque de ahí depende el diagnóstico de la paciente. Sí, eso es importante porque, por ejemplo, a veces vemos recientes que le ponen BIRATS 4 se sugiere estudio histopatológico y les digo, no, espérate. No sugieres el estudio, sugieres la biopsia para un estudio histopatológico. Sí, ¿no? Eso es bien importante. Me gusta más. ¿Sería conveniente realizar una biopsia guiada por ultrasonido con aguja de corte? Sí, decírselo, o sea, sí. 14 gauge, mínimo 4 pases, por favor. Decírselo específico, porque si no, muchos no lo van a comprender. Hemos visto BIRATS 0, que de un año de evolución, ¿no? O sea, porque no entendieron... ¿Qué quería decir el BIRATS 0? Por eso, en este caso sería un BIRATS 4, sin duda, ¿no? Así es. Yo tengo bastantes pacientes así que llegan a consulta y yo me alegro, ¿no? Ay, vi algo de mama y veo, ese que es un BIRATS 0. Y yo, pero bueno, claro, es que los BIRATS porque la paciente no sabe qué más, y eran de que tal vez solo le hicieron que te llegó a ti un BIRATS 0 y no se quedó en el cajón guardado. No, pero tal vez fue una masto que no se complementó con ultrasonido. Digo, ¿qué les costaba también decirle que requiere ultrasonido? Que requiere un ultrasonido. No es que su estudio está mal, porque también fue una semana o 2 semanas. Podríamos ser plática solo de BIRATS 0, ¿eh? Sí. / BIRATS 3. Sí, literal, sí, o BIRATS 3, o cuántos BIRATS 3 no, que tienen otra cosa, pero bueno. Entonces tal vez la paciente pasó 1 semana, 2 semanas angustiada pensando que tenía un cáncer, cuando tal vez no había nada. Simplemente lo único que había que decirle es que tienes que complementarlo con un estudio adicional. Claro, pero hay que tener respeto al BIRATS 0, porque en ese 0 es el 13% de malignidad que puedes encontrar. Entonces, y bueno, como dicen, entraríamos aquí en otra plática del BIRATS. Es decir, cómo lo aplican, cómo está escrito y cómo se aplica en cada país de acuerdo a lo que tenemos, ¿no? Sí. A los recursos. Dices, porque te llega un BIRATS 0 donde hay un cáncer y podías ponerle un 5, y cuando llega dices ya no era 0, ¿no? Desde el inicio era un cáncer y que no lo mandaste, ¿no? Y sin embargo el Colegio Americano de Radiología te dice, encuentras algo que parece cáncer, no le pongas 5. Mándalo como 0 y complementa el estudio, y dices tú, wow, eso no aplica en México. No, claro que eso no aplica. No se te va a perder y va a llegar con... Claro, porque se pierden con un 4, con un 5. Exacto, porque va el camioncito, las capta y luego anda buscando a las señoras, y cuando te llegan dices tú, ay, no era un 0, era un 5, ¿por qué no le pusiste 5? Sí, ser específico, o sea, el radiólogo que esté dando el diagnóstico, ser bastante específico. Ser bastante específico, esa sería una recomendación, ser bastante específico en lo que está tratando o lo que quiere decir. Y me ha pasado con compañeros con los que he estado en la residencia, que están trabajando en un gabinete y están haciendo tamizaje en su casa y están viendo el estudio, y casi ya los vi queriendo recomendar hasta qué cirugía le tienen que hacer a la paciente, porque aprendieron estas cosas, y ves el reporte y le ponen, por favor, realizar biopsia de tal forma, y me comunico con ellos y digo, sí, ¿verdad que sí era positivo? ¿Verdad que ahí estaba? Gracias a una buena descripción y una buena recomendación. No, y a todos nuestros amigos quirúrgicos que se apoyen con un buen radiólogo o con su radiólogo de confianza. Tenemos 3 expertas que están a su disposición. Ahí los van a buscar un montón. Esperemos.
que se apoyen con un buen radiólogo y dar retroalimentación, que también es importante, porque a veces le dicen, baje con el radiólogo. A mí me ha pasado que tal vez he estado con prisa y solo le digo, baje. Y Lulu, ¿pero qué quieres que busque? ¿No? O sea, a ver, dame más información, que ese es otro punto súper importante. Y tal vez alguien está súper concentrado buscándole en la mama y era algo en la axila que uno palpó. Entonces, darles información también, porque igual son clínicos. Aunque estén haciendo un estudio de imagen, pues igual necesitas la clínica para saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Ya casi para finalizar, si yo no tuviera un clip, ¿qué otra forma yo podría marcar un ganglio? Si voy a ir a quimioterapia neoadyuvante. Pues es que no las pones difícil. Hay otro artículo. ¿En México, en Estados Unidos? O en nuestra realidad. En el mundo en nuestra realidad. Hay un artículo francés que dice, en esta casa no marcamos, y efectivamente ellos no marcan. Y antes de la era de los clips que se hacía, ¿no? Finalmente, en el hospital de pronto tenemos carencia de clips, se hace la biopsia, se va a neo y terminan haciendo ganglio centinela para sacar. O resección axilar. Bueno, nosotros, depende, ¿verdad? Sí. Depende. Pero la cuestión es eso, que considero que por imagen no tenemos otra herramienta más que el clip. He visto en algunos hospitales que ponen, no porque no están estériles y las grapitas no las puedes poner. Yo con el ingenio de los mexicanos no sé. Lo que yo he visto que hacen en algunos hospitales es que le sacan el hilito de la gasa. El Ritex. El Ritex, ajá. Y entonces lo ponen en un producto, ajá, y lo meten, ¿no? Estéril, obviamente. Pero yo qué puedo decir. Nosotros ponemos clip porque lo tenemos en el hospital, ¿no? Y no cuando no hay, no lo ponemos. O sea, con la pena no se pone, se le avisa al cirujano. Se documenta el ganglio y ya. Y ya. Es que sí sería importante, ¿no? Porque a lo mejor el cirujano va a buscar otro ganglio que no es el que biopsiamos. Nosotros no ponemos clips. La verdad es que nuestra realidad en la fundación, por el momento, no es poner clips. Lo ideal sería hacerlo con un clip. Te digo, estuvimos haciéndolo con carbón, pero es un desastre la axila. Entonces, pues ¿y la mama? Es que, ¿y la mama con el carbón? Bueno, nosotros tampoco tenemos experiencia. ¿Cómo marcas la mama? La mama sí le ponemos clip. Sí, ok, pero bueno, sí, es optimizar recursos. Sí. No, marcas la mama o marcas el ganglio. Sí, claro, es que en realidad tenemos dos marcajes, uno pre-neoadyuvancia y uno prequirúrgico. Entonces, en el pre-neoadyuvancia... el prequirúrgico para guiarte a dónde está, pero cuando yo entra el carbón, por ejemplo, en el prequirúrgico se hace arpón, el carbón lo ponen para pintar en ese momento para que no se... entonces, o el clip, ¿no? O las semillas ahora que hay radiactivas o las magnéticas, que son muy caras. Las partículas de óxido también para la resonancia, para darle seguimiento, o también les puedes con esas mismas partículas poner el arpón en esa. Sí, pero eso es prequirúrgico, pero para neoadyuvancia, pues hoy por hoy solamente está autorizado el clip. No hay para el quirúrgico algunos cirujanos proponían las grapas que ponen para... Sí, yo pensé un hemoclip. Hay unos hemoclip que salen igual de... van a salir igual de caras. Hay unos hemoclip que puedes usar como de 5 milímetros, pero bueno, una incisión de 5 milímetros aquí es muy grande, como de láparos. Puede dejarte bien específico. Preguntaba porque yo dije, bueno, tenemos demasiado ingenio a veces y dije, tal vez hay alguna novedad que hayamos hecho o algo, ¿no? Pero no. Bueno. No, en realidad. Y bueno, para finalizar, ¿qué les gustaría transmitir a nuestros audio oyentes? ¿No? Bueno, para radio audios, eso no, ¿eh? Ya para finalizar, ¿qué le gustaría dejar de mensaje a nuestros audio escuchas? Yo a mis compañeros radiólogos que hagan el ultrasonido. Es muy accesible, es importante manejar las herramientas del ultrasonido. Es un transductor lineal que tiene que ser multifrecuencia porque yo le tengo que cambiar las frecuencias de acuerdo al tamaño de la axila. A veces tenemos pacientes muy llenitas cuya espesor de la grasa le tienes que aumentar la profundidad y le tienes que aumentar, por lo tanto, cambiar la frecuencia, disminuir la frecuencia o aumentarla dependiendo del tamaño. Que hay que buscar
las referencias anatómicas, esas son muy importantes para no perdernos, ¿no? Buscar siempre el pectoral menor para referencias del nivel 1, 2, 3 y recordar que prácticamente todo el hueco axilar es el nivel 1, ¿no? Ya cuando buscas atrás del pectoral menor es 2 y superior y medial es el nivel 3. Pero siempre, si buscamos bien en el nivel 1, encontramos. Eso es importante. Los hallazgos radiológicos por ultrasonido es si encuentro un engrosamiento focal, si encuentro una lobulación difusa de la cortical y que además del engrosamiento de la cortical mayor de 3 milímetros. El Doppler también es muy importante, además de los hallazgos que ya comentó la doctora Lulú, siempre vamos a encontrar vasos de angiogénesis en esta cortical que a veces vienen del hilio, pero muchas veces no vienen de vasos circundantes. Es importante siempre poner el Doppler también para ver, y cuando yo pongo el Doppler no comprimir tanto, es suave la compresión porque si no colapso los vasos. Las biopsias, creo que es importante que si vamos a hacer paraganglio centinela, no seamos tan invasivos, a menos que, como comentaban las doctoras, sean los hallazgos así tan pequeñitos, que yo sé que la BAF no me va a salir, pues un corte, ¿no? Y para corte, pues se puede usar desde una aguja 16, también podemos, sobre todo si el ganglio y la paciente no nos da mucho, es el menos daño que hagamos, ¿no? Tenemos agujas de 16, tenemos agujas de 18 también cortas, de 14, bueno, lo que tengamos. De 18. Sí, más delgadita. Cuando sea, como ya comentábamos, si es una sospecha de un ganglio metastásico que no tengo una histología, siempre hay que hacer corte. Cuando yo tengo una paciente con una axila ya tratada y tengo una sospecha de recaída, también hay que hacer corte. ¿Por qué? Porque voy a necesitar los marcadores para la adyuvancia, ¿no? Y bien importante eso, completar los estudios radiológicos, no quedarnos nada más con una sola vista. Y por resonancia, bueno, hay que tomar en cuenta que si lo tenemos hay que hacerlo y si no, pues es un estudio caro que podemos resolver a través de un ultrasonido bien hecho. Kitsia. Pues bueno, yo también agregaría, y ya que muchos de los que escuchan son residentes, que se peguen a los especialistas en mama, ¿no? Porque mencionábamos eso, la carencia de radiólogos especialistas en mama. Entonces, que aprendan a ver qué es lo normal para que entonces puedan buscar lo anormal y puedan darle una oportunidad diferente a la paciente, puedan hacer un buen diagnóstico y tener todas las herramientas, ¿no? Si no las tenemos, no arriesgar, o sea, estás jugando con la vida, con el diagnóstico de una paciente. Entonces, si tiene las herramientas y la que más vamos a tener va a ser el ultrasonido, saberla utilizar. Lulú. La tendencia ahora es ser, en la parte quirúrgica, no vas a decir si estoy equivocada, es ser lo menos invasivo, lo menos agresivo. Y es cuando el radiólogo salimos a la vista y adquiere nuestro diagnóstico un papel fundamental en la estratificación local de la enfermedad. Atrevámonos a involucrarnos en este camino de menos invasión a la paciente, menos efectos secundarios. Utilicemos todas las herramientas que tenemos. El ultrasonido va a ser la mejor por accesibilidad y costos y por el diagnóstico que nos va a dar. Podemos valorar todo para que en conjunto de los quirúrgicos podamos ofrecerle a la paciente el mejor tratamiento y el mejor seguimiento. Bueno, con esto finalizamos el cuarto episodio de Bubeando Ando, el podcast de la Asociación Mexicana de Mastología. Muchas gracias, doctora Asia. Muchas gracias, Kitsia. Muchas gracias, Lulú. Muchas gracias, Ha sido una ¿Puedo plática. mandar un saludo? Un saludo a mi mamá. Un saludo a toda la República Mexicana. Gracias por escucharnos. Quiero agradecerlas porque radiología juega un papel fundamental, es un pilar importante para el tratamiento, el diagnóstico correcto de un cáncer de mama. Gracias, espero que todos los radiólogos de la Asociación Mexicana de Mastología, como los cirujanos, hagamos un equipo fundamental, un equipo muy unido y, como siempre lo decimos, multidisciplinario por el bien de nuestras pacientes. Bonita tarde. Gracias. Bye.